y tantos. Estar aquí hoy para todos nosotros es como haber traspasado el túnel del tiempo. Volvemos 12 años después, 12 años más mayores, 12 años más expertos y 12 años con más fuerza y con menos gana de que nadie nos arrincone. El ser visible es algo importante para todos los seres humanos. Compartir la sociedad con personas de otras edades también. ¿Por qué los mayores tenemos que estar en guetos? ¿Por qué nos arrinconan? Pues volvemos ahora con la necesidad de reivindicar nuestro espacio, nuestra edad, porque pensamos, amigos de Hola y Tantos, que ser mayor no es ningún estigma, es solo la maravillosa consecuencia de seguir cumpliendo años. Comenzamos. ¿Han pensado alguna vez lo contradictorio que resulta cuando hablamos de juventud? En ocasiones se ve como algo positivo, jovial, relacionado con la fortaleza, pero otras veces, según el contexto, la juventud es perjudicial, sobre todo por aquello de la falta de experiencia y madurez. ¿Qué significa entonces ser mayor? Escuchamos a diario referencias negativas sobre las personas mayores. Las ofensas y el descrédito aumentan hasta tal punto de hacerlos invisibles, porque según quien lo dice, y esto se ve a menudo en las redes sociales, los viejos no sirven para nada. Y es que de forma generalizada se cree y por lo tanto se habla de los mayores de forma despectiva, llegando a ridiculizarles como personas incapaces de hacer por sí actividades y mucho menos desempeñar un trabajo. Sin embargo, cada vez somos más mayores, hasta el punto que hoy el 20% de la población española tiene más de 65 años. ¿Qué piensan? ¿Deberíamos modificar, reeducar la percepción sobre este sector de la población? ¿Cómo sería posible que la sociedad resultara más inclusiva y respetuosa con las personas mayores? Gracias, Víctor. Hola, María Ángeles. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas Roberto, noches. hay tantos, el único valiente que se atreve a estar hoy con esta panda de señora Silvia. Hola. Bueno, está representando a la sociedad. Esto es Hola, Belén. Hola, aquí. Bueno, pues ser mayores. ¿Qué significa para vosotros eso de ser mayor? También hablaba Víctor de, bueno, pues de ese, no lo decía con estas palabras, pero de ese no espacio que nos da. Y que yo creo, no sé si vosotros, que nos debieran. A ver, ser mayor, lo has dicho muy bien, es la maravillosa consecuencia de seguir viviendo. Nosotros nacemos y tenemos un ciclo vital y en ese ciclo vital vamos cumpliendo años. Ha sido la sociedad la que ha determinado, que nos ha distribuido por etapas, o sea, la niñez, la adolescencia, y ahora pues digamos que hemos llegado ya a la etapa final, la etapa en la que califican de la tercera edad, que algunos ya hablan de la cuarta edad. Y el principal problema de eso es que esa etapa la hacen coincidir normalmente con el fin de la vida laboral. Y con el final de la vida laboral parece que han quitado nuestra utilidad a la sociedad. Nosotros somos útiles a la sociedad si producimos. En el momento que dejamos de supuestamente trabajar, que muchos dejan de trabajar no porque quieran dejar de trabajar, sino porque la sociedad les obliga. Llegan a una edad y ya se supone que a esa edad pues ya no rinden lo que tendrían que rendir y tienen que irse para casa. Entonces eso lo hacen coincidir con lo que es pues que dejas de ser útil, y al dejar de ser útil pues tienen que enviarte para casa. Perdona Silvia, hablas de edad laboral. La jubilación en España es a los 65 años, pero hay prejubilaciones. Sin embargo, a la gente prejubilada, que se jubiló a los 50, incluso algunos antes, no se les considera mayores. Porque es la edad física la que determina dónde está esa tercera edad. O sea, se clasifican por etapas. Entonces, la niñez, pues vas desde los 0 hasta los 10 años, a la adolescencia en tal etapa, como si todos entrásemos en el mismo grupo, en el mismo gueto, como decías. Y eso no es así, porque no todos estamos igual, ni física ni intelectualmente. Pero luego vamos a ir. Entonces, ¿qué tienes tú que decir, Silvia? No, pero la estaba yo interrumpiendo ahí. Quiero decirte que yo no sé muy bien de qué invisibilidad estáis refiriéndoos, porque, vamos, una de las cosas que yo creo maravillosas, si no... Perdona, la invisibilidad a la que nos referimos es
aquella en la que no cuentan contigo ya para nada. Pero si es que Porque se creo cuenta, que, pero vamos a ver, creo que lo que tú vas a decir Merche, es lo que, hay una cosa que yo sí lo creo. que tú te Más que propuses. a mí lo que me enfurece y lo que me pone, ya en realidad estoy por encima del bien y del mal, que es uno de los privilegios que tengo yo Eso todo, por tener ¿verdad? tanto. ¿Verdad? Por lo tanto, yo ya Maravilloso, no voy a entrar en maravilloso. polémicas de quién me pone y quién me quita, porque ya me pongo yo y ya me quito, porque Bueno, pero al grano. como decía la otra, porque como decía la otra, ¿qué me van a quitar a mí la autoestima? Pero si lo más grande que yo la tierra y estoy pisándola, por lo tanto a mí ya no me quita nadie la autoestima, eso está claro. Pero yo voy a que más que invisible lo que yo siento, aunque yo no voy a hablar por mí, que no es el caso, es que se está manipulando a personas de una edad. Y la manipulación viene con cantidad de mensajes encontrados. Por un lado te dicen, tienes que seguir manteniéndote viva, y entonces tú te pones silicona aquí, una pestaña, Tú etc. creo que no. No, es que yo en este tema no voy a hablar por mí porque es que no me identifico nada, pero voy a hablar de lo que yo percibo, ¿no? Y percibo que los mensajes son encontrados porque por un lado te dicen, no tienes que ir a siliconarte, y por otro lado te dices, tienes que envejecer activa, y entonces vas a los cursos, vas al yoga, vas a no sé qué, y yo, el privilegio mío es que ni hoy yo dejé de ser, ya no necesito ser la mejor madre, la que mejor cocina, la que mejor habla, la que mejor discute, la que tiene la cámara mejor puesta. Yo ahora ya no quiero ser nada de eso. O sea, el privilegio mío de esta edad es que hago lo que quiero hacer, y tampoco quiero una prepotente. Todos podemos hacer lo que podemos hacer condicionados por una familia, por una economía y por un estado físico, ¿eh? Pero dentro de esos tres factores que nos pueden condicionar a nuestra edad, Pero vivamos. todos esos condicionantes, pero fuera prejuicios. Claro, Eso que- vivamos. Sí. No, pero yo creo que hay una cosa importante, y es algo que sería como la salud física y salud social, y tener ganas de hacerlo. Porque muchas veces venimos con algo aprendido, como que ya llegamos hasta aquí, ya no podemos hacer más. Estoy de acuerdo. Da esa sensación. Pero hay una cosa que yo valoro mucho de ser mayor, de estar jubilado, y es el ser dueño del tiempo. Claro. Es decir, claro. el ser dueño del tiempo me permite generar algo, o crear algo, o hacer algo que me permita disfrutar a mí, y que luego yo lo puedo presentar a la sociedad. Sí es cierto que yo, como decía Silvia, también soy un privilegiado, porque tengo un interés por algunas cosas. Claro, pero que no estás Sí. forzado, pero que no te fuercen No. a estar activo. No, pero hay gente que sí es cierto que en el momento que acaba su vida laboral, en la que ponía todo su interés, toda su vida, después se queda como en un stand-by que hace que no sea, digamos, agradable para la sociedad, que la sociedad no cuenta con ellos para ningún motivo, para ninguna cosa. Hay una anécdota Y yo creo que eso es de- triste. Y es la pescadilla que se muerde la Claro, cola. La efectivamente. sociedad no Claro, cuenta claro. contigo Y tú tú- te quedas... Te pero quedas tú, así. pero tú te auto... Pero a te ver, auto- vamos te a auto- dejar a María Ángeles Sí, que no, opine, porque no, vamos a tener rato para opinar todos. Sí. Por Bueno, hablar. yo pienso que la gente de treinta y tantos, lo primero que tenemos es experiencia. Aparte de años, tenemos una experiencia que solo se consigue con los años. Después somos una generación, ya luego la de nuestros hijos ya cambia, pero la nuestra, que hemos cuidado de nuestros hijos, cuidamos de nuestros mayores y ahora cuidamos de nuestros nietos. Y cuando nos cuidamos a nosotros Claro, Ahí mismos, está el claro, problema. claro. Que si no eres una persona... que es muy importante. que Eso hay que rescatar. que hay una Eso persona justamente es lo que hay que que hacer. sepas decir que no a tu hija, no, mira hija, vete tú al parque, que yo voy con mis amigas o yo voy a hacer lo que me apetece. Pero tenemos que aprender a decir que no. Ese es el- Y nos lo van a consentir los hijos, Bueno, porque esa es otra. Pero deberían. eso es para Pero otro sí, programa. Hablaremos en otro Merche, programa pero es que si de una esa de las cosas que esclavitud yo, de una de los las abuelos. cosas, ya eso sí, pero una de las cosas que yo creo que la invisibilidad nos la provocamos nosotros mismos. Sí. Decimos, No. bueno, vienes a tal sitio, bueno, espera a ver si me baja mi hijo, pero si hay autobuses. No pero estoy que- de acuerdo. Yo estoy de acuerdo completamente en eso. La gente de nuestra edad, mira, hay una cosa... Si la sociedad no cuenta contigo, si el mismo Mira. gobierno empieza marginándote, obligándote a Pero jubilarse a los tu vida 65, personal, estés bien pero o no vamos a ver, estés bien, tu vida personal a los te arrinconan.
tu vida personal a los taitantos ya no depende tanto del gobierno, si no es económicamente, si depende de una pensión, como de otras cosas. Mira, hay una anécdota muy buena del clip, y no sé cómo yo no hablo inglés, el de los puentes de Madison ese, bueno, que dice, hay una anécdota, y es muy buena, porque dice, le preguntaban, tiene 94 años o 96, y le preguntaban, bueno, ¿y usted cómo puede estar tan activo? Y tal, y él dice, yo por las mañanas me levanto y no dejo entrar al viejo. El viejo es el que viene con la nostalgia, con las quejas, con los dolores, con las añoranzas. Pero ocurre una cosa, que Clint No, tiene dinero, tiene posibilidades de hacer todo lo que le da y sigue trabajando si quiere. Bueno, vale, pero Claro, tú, porque pero tiene cada dinero, yo tiene lo mismo. posibilidades, yo además, voy al dicho, tiene todos, eso. mira, perdona, al margen de quien sea él, todos los que estamos aquí tenemos un viejo, y en la medida que sea, podemos no permitirle entrar. Vamos a al ver, viejo por la vamos a puerta. ver. Yo, personalmente, no tengo una vieja, tengo una edad. Lo siento. Bueno, es que eso ya en cuanto empiezas a ponerte nerviosa, No me pongo nerviosa, no me pongo Que nerviosa. hay un cliché social que no Claro, se casilla. claro. Yo tengo Y una es edad. que en el momento que tú cumples una edad, entras en una casilla determinada. Ahí está y ahí el está el problema. problema. Y es Ahí un está el problema problema. social. Ahí está el No es problema. un Pero hay que problema aceptar- personal, que hay que aceptar que somos viejos y como No, tal, hay que aceptar cuando que tenemos eso- y eso necesidades, entra- unos ojos que y no es- somos útiles vamos a ver. en un montón Y de eso cosas. entra Hay en que el aceptarla. calificativo de invisible. Hay que aceptar las propias limitaciones y disfrutar de las libertades que te da. Yo el otro día me subí a una banqueta, subí a un diferencial y subí una pierna. Entonces, subí el pie y estaba un hijo mío por ahí y subí un pie, y cuando me puse a subir el otro, no podía. Y dijo mi hijo, ¿qué te pasa? Digo, no sé qué me pasa, no puedo subir el pie, dijo él. No, digo, no puedo subir a la banqueta, dijo él, no, es que el primer pie lo levantaste y el segundo tienes que subir 78 kilos, no te pasa nada, no te pasa. Entonces, ahí acepto que efectivamente, no soy vieja, yo me llamo vieja y me Bueno, llamo de tranquila. todas maneras, y Pero- volviendo a eso de la invisibilidad, de que nos arrinconen, que aunque tú no estés de acuerdo, No, hay yo mucha no. gente que piensa, y yo pienso así, y no sé vosotros. Sí, yo también pienso También. lo mismo. Hay una cosa que nos va a explicar ahora Miguel Don Gil, y es que los mayores no fueron tratados siempre de la misma manera a lo largo de la historia. Hola taitantos, en el día de hoy traigo un interesante tema que es la gente mayor, la tercera edad, los ancianos, cómo han sido tratados y reconocidos a lo largo de toda la historia de la humanidad. Es un tema muy interesante y me parece que para esta primera ocasión es un inicio excelente. Si bien en la actualidad la percepción de la gente mayor, los ancianos, puede ser vista como personas que ya no tienen una utilidad social, debemos tener muy presente que a lo largo de la historia, en la mayor parte del tiempo, los ancianos han sido una parte indispensable de la sociedad. ¿Por qué? Tenemos que tener en cuenta que en el origen primitivo de las sociedades, de las comunidades humanas, allá en la prehistoria, la gente anciana era la gente que de manera oral recogía la memoria de la historia, las tradiciones, los conocimientos de tipo médico-natural y todos aquellos conocimientos que eran importantes para la supervivencia de la comunidad. Como eran los mayores, eran los que tenían más memoria de esos conocimientos que luego pasaban a posteriores generaciones. Por tanto, eran un elemento fundamental para la supervivencia de la comunidad. Por otro lado, muy posteriormente, y de manera resumida, tenemos que tener en cuenta que el concepto anciano tiene una connotación o una equivalencia, si queremos decirlo así, con un sabio. Aquellos que son elegidos en las primitivas comunidades cristianas para ser los jefes son los presbíteros, cuya traducción del griego es ancianos. ¿Y quiénes son los presbíteros? Los presbíteros, los sacerdotes, los jefes de esas comunidades, que son los más sabios. No es que todos los presbíteros o presbíteros sean los más ancianos, sino que son aquellos que más conocimientos y más sabiduría tienen de la comunidad, y pueden ser gente mayor, pero pueden ser gente de una edad media, si queremos decir así,
que son considerados presbíteros por su conocimiento, es decir, la equivalencia de anciano con sabio lo tenemos ya en los orígenes del cristianismo. Tenemos que llegar hasta el siglo XVI con la imprenta, la invención de la imprenta. Hasta ese momento la conservación de los conocimientos en manuscritos era muy limitada y por tanto el saber oral, las tradiciones, el conocimiento se pasaban de generación en generación de manera verbal y la memoria de los ancianos era muy importante. Tendremos que llegar ya a épocas muy recientes del siglo XIX y XX para que la universalización y el abaratamiento de la producción del libro haga que el conocimiento lo tenga todo el mundo y más aún ahora en la actualidad, en el siglo XXI, con la época de la tecnología de la información, cualquiera tenga el conocimiento en la palma de su mano. Hemos pasado de una valoración total de la importancia de los ancianos en las comunidades a una actualidad en la que los ancianos no tienen un rol claro, al menos en las sociedades occidentales, porque en sociedades de tipo tradicional, tribal, que todavía quedan en el mundo, todavía los ancianos tienen un lugar de reverencia, respeto o consideración mayor. Y os devuelvo la transmisión. Bueno, ¿qué tenéis que decir a esto que dice Miguel? Pues que Eran los sabios. efectivamente, que estaban idolatrados porque eran los ancianos, la experiencia estaba valorada, pero hemos hecho un cambio radical, ha habido un giro de 360 grados y ahora hemos pasado a idolatrar la juventud. Ahora lo que vale es, soy joven, eres guapo, tienes toda la vida por delante y tú tienes todas las posibilidades de disfrutar. Eres viejo, eres decrépito y ya no vales para nada, y como mucho para ayudar, pero para nada más. Perdona, eso estoy totalmente de acuerdo, pero sí es cierto que la sabiduría que se va adquiriendo con el tiempo se sigue teniendo. Sí, pero el problema es que no le dan visibilidad, estamos con el tema de la invisibilidad. No existe una valoración social. Ese es el problema. Eso sí es cierto, pero es muy difícil luchar contra los parámetros actuales. Pero nosotros tampoco hacemos mucho, porque en realidad Bueno, el problema, al ser un problema social, realmente tendríamos que tratarlo socialmente, no de manera individual. Yo individualmente poco puedo hacer, salvo como ella dice, yo aprovecho las libertades que esto me da, acepto las limitaciones que tengo, pero sí somos un colectivo muy importante. De hecho, creo que somos el colectivo social más importante que hay en este país. No estamos haciendo nada. Claro. No hace mucho salieron a la palestra, salían los jubilados, de repente han dejado de aparecer. Pues porque ahí sí hubo una intervención de invisibilidad. ¿Por qué desaparecieron aquel colectivo de jubilados que estaba consiguiendo mucho? ¿Por qué desapareció este personaje que decía no a los bancos? No voy a ir al banco y aprender a darle al botón. Porque y este hombre cuando intervienen los intereses... Claro, pues ahí se pero esa manipulación que de repente esa persona que señala con el dedo a quien le está produciendo el mal, cuando esta persona de alguna forma tiene una repercusión social que puede atraer, se le anula, pero nosotros consentimos que se le anule. Lo que pasa es que estamos en una etapa que pasamos de todo. Claro, bueno, entonces el masoquismo ¿qué haces para no sentirlo? Pues mira, desde luego muy hay una cosa, complicado, pero una cosa que se está perdiendo. Si no hay unión, que es lo que dice Belén, claro, no hay fuerza. Pero es que, ¿qué se hizo hincapié? Digo en mi país, que es el que conozco, de que no haya ni asociaciones de bolos, ni asociaciones de mus, ¿por qué? Porque hay autonomías que sí llevan las cosas adelante, porque tienen una cultura de asociación desde bailar con el chispuete a cualquier cosa. Ha sido un país que tradicionalmente el asociacionismo no ha funcionado. Claro, vale. Yo me acuerdo cuando vivía en Francia que el mes de septiembre en lo que es en la Plaza Mayor se presentaban todas las asociaciones, porque la vida social allí se hacía a través de las asociaciones. Y el día que me dio por mirar el libro con el listado de asociaciones en Lourdes, que era un sitio pequeñito, me quedé asombrada. Había asociaciones para todo. Aquí es que no hay asociaciones para nada. Y si las hay, son 4 amigas que han decidido pues montar la asociación y después al final nadie se hace socio y quedan las 4 amigas peleando con todo. Pues déjame que te diga. Bueno, Carmen, nuestra compañera, desde Madrid, Carmen Gil, va a darnos su visión, va a hacer un análisis sobre lo que significa para ella o cómo ve ella a eso de la gente mayor.
Hola Taitantos, soy Carmen Gil y os envío un afectuoso saludo desde Madrid. Hoy estamos tratando el tema del envejecimiento. Bueno, esto del envejecimiento es muy relativo porque si tenemos en cuenta que el índice de envejecimiento es el mayor de la historia, pues resulta que personas pues a partir de los 40 y tantos años, 50, bueno, incluso mucho más, si físicamente e intelectualmente estás bien, eres una persona todavía muy joven. Pero parece que la sociedad nos discrimina, parece que nos aparta bastante. Entonces, ¿esto por qué ocurre? Bueno, yo uno de los temas que analizo es el bombardeo constante en los medios de comunicación y publicitarios. Parece que la gente joven es la única que tiene algo que decir, la única que pinta algo en esta sociedad, la única que triunfa, que es feliz, y esto no necesariamente es así. La gente madura tenemos mucho que ofrecer, somos personas con una experiencia mayor, con conocimientos, compromiso, personas que nos controlamos mucho más emocionalmente y con muchas cualidades que la sociedad debe aprovechar y nosotros debemos poner en valor. Entonces, desde aquí, desde Taitantos, vamos a seguir aportando nuestro grano de arena para cambiar todo esto y conocernos mucho más, saber que las personas en la madurez somos personas todavía con mucho que ofrecer, con mucho que decir y que estamos ahí, que tenemos que seguir dando caña. Taitantos, bueno, os mando un fuerte abrazo y volvemos a conectar muy pronto. Gracias, Carmen. Hasta pronto. Déjame que diga, yo voy a decir, señores, yo aunque de aquí solo saquen el limpio, que somos un colectivo mayoritario. No nos podemos dejar arrebatar el poder que tenemos. Pero di eso al final. No, digo ahora, porque pues acaso no me dices no lo digo ahora. No nos dejemos manipular. No nos dejemos quitar el poder. A ver, vamos a darle la palabra a alguien más. No, yo sí. Porque ya ven ustedes, señores, que Silvia tiene rollo para hasta el final, ¿eh? Bueno, vale, cortarla un poquito porque somos 5 aquí. Vale. Sí, yo también quería hacer un hincapié en una cosa. Cuando se habla de las posibilidades o de los poderes, muchas veces las personas, antes hablábamos del cuidado de los niños, por ejemplo, ¿no? Pues muchas veces cuando dejas la vida laboral o cuando se deja la vida laboral, pues esa forma de estar trabajando, cuidando a los niños, muchas veces es la forma de tener un poco de poder. Efectivamente. Es el patriarca de la tribu del que hablaba Doce. Efectivamente, pero se queda solamente en eso. O de no saber qué hacer. No, pero también estás haciendo... De matar el aburrimiento. Sí. De que los hijos te condicionan. Claro. De que somos, no sabemos decir no, como decía María Ángeles, y tenemos que ayudar pese a olvidarnos de nosotros. Y estamos olvidando otra cosa importante, que eso sí que es muy útil a la sociedad, porque esa función que hacen los abuelos, que primero cuidaron de sus hijos, pero habrá un programa para los abuelos, el servidor barato. Habrá un programa para los abuelos. El servidor barato. ¿Y quién cuida a los cuidadores? Efectivamente, el Estado no se ocupa de esa faceta, que si no tendría que estar suplida por el Estado. Segundo meeting que doy, cuídense ustedes. Bueno, pues vale, aquí opinamos, pero Marián, esa rubia peligrosa que tenemos en el programa, ojo, si la ven por la calle, porque los aborda y empieza a preguntar, y lo peor no es eso, es que luego nos lo casca. Vamos a ver con quién hablaba ahora. ¿Cree que esta sociedad invisibiliza a las personas mayores? Sí, en cierta manera sí, invisibiliza a las personas mayores, pues porque, bueno, pues siempre pasan a un segundo plano y a lo mejor deberíamos de focalizarnos más en ese tipo de personas y hacer más ímpetu, ser más respetuosos, porque realmente es la sabiduría del país está en las personas mayores, y la sabiduría de las personas que tenemos menos años es el saber escucharlas y coger sus consejos. Hola María. Hola. ¿Cómo ves a la gente de más de 65 años? La veo triste porque yo creo que cuando llegan a esas edades, ya a una hora de jubilarte, no tiene el mismo entusiasmo que una persona de 40 años, por ejemplo. Siempre las responsabilizan, por ejemplo, el cuidado de los nietos, y yo creo que valen para más cosas que para cuidar a los nietos. ¿Esta sociedad invisibiliza de alguna manera a las personas mayores?
Sí, yo creo que sí, porque o sea, no les tratamos como deberíamos de tratarles. Invisibilidad. ¿Qué cambiarías? Pues hombre, yo lo que cambiaría es que haya más proyectos en común con las personas de más de 65 años. ¿Qué cambiarías? Pues el trato hacia los mayores, haría más actividades con ellos. Pues sí, coinciden ambas personas, a las que Marian abordó, en que sí nos invisibilizan un poco, Silvia, pese a lo que tú digas. Y hay una cosa que piensa María, y es que nos ve tristes. ¿A nosotros nos ves tristes, María? Yo creo que no, yo creo que tenemos Claro. muchas ganas de dar guerra. Sí, precisamente uno de los motivos por los que estamos aquí es que porque realmente tenemos mucho que decir sobre lo que nosotros opinamos o sobre lo que nosotros sentimos. No somos teóricos, no tenemos 7 libros escritos, pero tenemos una vida vivida y eso nos hace tener un criterio. Que eso es lo que falta en esta sociedad, el espíritu crítico. La gente Pues ya no hay. Pues Ya nada, no, María, ya que no, no, ya que no. no, que no, que no, que no hay más que vernos a nosotros para ver que de tristes nada, ¿eh? No, y además, Bueno, y además tengo que deciros una cosa. Hay una sorpresa. Uy, qué interesante. Al final de este coloquio, porque es un coloquio simple y Bueno, aquí no hay tú peleas, suéltanos, un poco de debate y tal. suéltanos ahí que... Hay que- una sorpresa para ustedes y para ellos, porque no saben lo que es. Solo lo sabe Marga, que está hoy ahí detrás de la cámara, y yo. Chicos, qué malos, ¿eh? Y además de verdad. No somos tristes y encima somos malos, María. Bueno, pues después de esa sorpresita... bueno, también decían, y esto sí que me interesa que lo digáis, ¿qué tendría que cambiar en la sociedad? Porque aquí estas dos personas a las que preguntaba Mariam dicen que tienen que cambiar las cosas. Piden interactuación entre los mayores y los jóvenes. Bueno, y ahora se están, fíjate, hay una movida que creó un chavalete que es la de visitar en geriátricos a gente joven, a tal, o en viviendas de una persona anciana. Sí, pero eso es por interés económico. Es que Bueno, son estudiantes vale, que pero no tienen medios interactúan. económicos. Vale, pero bueno, pero dentro de lo Bueno, malo, digamos que No, es pero un también- primer No, paso. pero no es ese También tipo de hay un interrelación. voluntariado, No, ya lo sé. Mira, Yo entiendo que es una interrelación pues adecuada y justa sería que nos dejaran a los mayores interactuar con jóvenes en empresas, en sitios de ocio. yo no quiero, sinceramente. Yo Bueno, no tú quiero lo trabajar- quieres, pero no yo quiero sí, interactuar. y mucha gente también. Yo no quiero interactuar en una empresa. Pero tú no juzgues por ti. Que estoy de acuerdo, no quiero interactuar en empresas. Y además, yo fíjate, a lo mejor Porque insisto, lo que decía Miguel, insisto, los mayores podemos hacer- aportar sabiduría. Vale, pero no, vale, estoy de acuerdo. experiencia. Pero yo no digo que no nos quieran hacer invisibles ni de que nos hagan, sino que yo creo que el poder está en nosotros. Yo sigo reivindicando que el poder está en nosotros, en darnos cuenta del propio poder. ya, pero escucha, en relación con lo que dice Merche, sí es cierto, yo pienso que los que tenemos tantos podemos hacer una gran aportación precisamente por el tiempo vivido. Es que a ella le gusta mucho yo encuentro, le gusta mucho la folicia, que decimos que hija, el Sí. churreo, el pasarlo bien, el vivir la vida. yo encuentro un pequeño problema y es el lenguaje. El lenguaje, muchas veces nosotros utilizamos un lenguaje que la gente joven pues, nos mira como si fuéramos rarunos. Oye, digo yo, si nosotros aprendemos a decir jolín y algo más gordo, voy a decir como eufemismo jolín. Sí. Si aprendemos a decir tío, oye tío, cantidad de palabras que dicen los jóvenes, porque ellos no aprenden, las nuestras, no se adaptan también a lo nuestro. Bueno, en cuanto a eso que estás diciendo tú. ¿eh? Bien, hombre, yo no. Pero el problema es que Es- nos de verdad, yo solamente comentaba- obsoletos. O sea, realmente la imagen que tienen los jóvenes de nosotros es Pero que de estamos verdad distancia obsoletos. tanto el lenguaje, ¿creéis? Yo creo. No, Yo yo creo no que sí. creo realmente que sea un Yo problema creo que de sí. lenguaje. No, ¿verdad? No, Yo tampoco. para mí es un problema de encasillamiento. O sea, Yo que creo que es un tenemos problema sí, de sí, haberle porque dado a la sociedad- juventud, que tú lo decías antes. Yo creo que es un problema de haber endiosado a la Claro, juventud es que hasta un eso- límite eso te- en que el otro día yo fui a una cosa médica y había unos mostradores.
mire, es que para hacer esa prueba usted necesita saber, ¿usted es alérgica? Digo, no lo sé. Ah, ¿tiene usted que saberlo? Digo, bueno, pues no lo sé. Claro, es que para hacer esa prueba tiene usted que saber ¿y es usted no sé qué más? Digo, pues no lo sé. ¿Y por qué no lo sabe? Digo, porque no estoy enferma. Bueno, claro, es que usted tiene que saberlo. ¿Y eso qué? Y entonces se levanta otra. Con esto? Quiero decir que eran dos chicas que no tendrían más de 20 y pico años. Y se levanta otra que es más tan lista como la anterior, porque la anterior no era lista para hablar conmigo. Dice, verás, se lo voy a explicar. Digo, no, mira, nena, no me lo vas a explicar. Voy a explicártelo yo a ti. No estoy enferma. No tengo pruebas previas. Ya es que ella no entendía nada. No, porque no entendía nada. De uno en uno, sí, eso sí, sobre todo. Venga. Mira, uno de los problemas que hay es que yo creo que los jóvenes hoy por hoy piensan que saben más que nosotros. O sea, esa sabiduría que hemos adquirido por la experiencia realmente no nos la reconocen. Y eso lo notas, por ejemplo, tengo una cuñada que es abogada y me comentaba, es que ves los escritos de los jóvenes y es que nos tratan poco menos como si fuésemos antiguayas. O sea, y lo ves en tono despectivo. Yo cuando trabajé en Francia, cuando venían las enfermeras jóvenes, realmente venían como supervaloradas. ¿Por qué? Porque venían con unos estudios muy recientes, habían hecho técnicas nuevas, etc. Y entonces ellos creían que venían mucho más formados que nosotros, por el hecho de que efectivamente la sociedad hoy mismo les ha permitido tener unos estudios a los que muchos de los taitantos no han podido acceder, porque muchos de ellos han tenido que ponerse a trabajar para sobrevivir. Unos son estudios y otros experiencia. Hablamos de Ya, experiencia. pero es que no la reconocen, ahí está el problema. Y luego, a ver, ¿qué dices? Porque quiero yo apuntar una cosa también de las redes sociales. ¿Cómo tratan a la gente mayor en las redes sociales? Vergonzoso. Sí, no, yo iba a decir un poco parecido a lo que ya estás poniendo, que existe un ego valorado en exceso por unos estudios terminados y no existe una valoración real. Una experiencia. ¿Creéis de verdad que son una experiencia acumulada? ¿Creéis de verdad que es cuestión de estar más o menos preparado o es cuestión de no haber recibido una educación en casa de respeto a los mayores? Porque no creo yo que esos jóvenes que en las redes sociales, cuando una persona interviene, una persona que a veces ves la foto y es una señora de 50 años, y le dicen, señora, tómese la pastilla, vaya a ponerse el pañal y cosas semejantes. Esto no tiene que ver con una educación académica, sino con una educación familiar. Sí, con una falta de respeto a los mayores. Digo yo, los valores. Pero es que falta la educación en valores. Yo cuando estudiaba me enseñaban valores. Pues hay otra cosa que nos preocupa mucho a la gente. No vamos a pedir mayores a los taitantos, porque taitantos es a partir de los 30, ¿eh? No vayas tú a creer que porque tienes 32 ya no estás en este grupo. 30 y tantos, 40 y tantos, 50 y tantos, hasta los 100. Hasta los 100 somos taitantos. Y hay una cosa que nos preocupa, decía yo, y es la salud. ¿Verdad que sí? Bueno, pues vamos a escuchar a ver qué nos dice el doctor Óscar de eso de la edad. ¿Qué es la edad? ¿Qué es la edad, doctor Óscar? Hola, taitantos. La edad. La edad es el tiempo que transcurre desde que nacemos hasta que seguimos. Y algunos se nos quedan por el camino y otros no. Pero hay que vivir con salud. ¿Y cómo definimos la salud? Hipócrates decía que la salud era el silencio de los órganos. Órganos, o sea, corazón, hígado, riñón, pulmón, todo sin darnos molestias, sin sentir nada. Pero llega la Organización Mundial de la Salud y pretende definirlo de forma mejor y más completa. Dice bien, salud es estar bien, pero no solamente de enfermedades, sino socialmente bien, económicamente bien, teniendo buenos amigos y que esto dure muchos años. ¿Qué debemos hacer nosotros a medida que nos vamos haciendo mayores? Buscar la felicidad, ser felices, pasar de las enfermedades, no creer que muchos estamos creyendo que nos está llegando una enfermedad
y que esto ya es el paso inicial de la muerte. No, no es así. No es tan fácil morirse, y menos si luchamos, si somos felices. Eso es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Salud física, psíquica y social. Científicamente se calcula que el hombre puede vivir 150 años. Y son las enfermedades, las contaminaciones, los humos y los humores, el estrés, lo que acaba con nosotros antes de tiempo. Pero falta todavía mucho. Así que a ser todos felices. Bueno, amigos, tantos, pues invisibles, no invisibles, desechables, no desechables. Eso sí, cuidémonos, como decía el doctor Oscar, y sobre todo seamos felices. Estamos en esa edad, como decía antes Silvia, donde pasamos ya de lo divino y de lo humano. Ya no hay nadie que nos pueda poner el pie encima, porque hemos vivido de todo. Y recuerden, ser mayor no es un estigma, es la consecuencia maravillosa de seguir cumpliendo años. Hasta pronto. Estoy súper contenta. Llegamos a esa sorpresa. ¿Y esa sorpresa? ¿Nos lo dices a nosotros? Sí, yo estoy muy feliz, muy contenta. A vosotros, porque también es una Taitantos, es una luchadora, es una superviviente en su propia vida. Es asturiana, vive en Benidorm, canta, fue participante de España en el Festival de la OTI, trabajó con Atahualpa y Yupanqui. Ella es, señoras, señores, Rosa María Lobo Maya. Hola, Meche Toraño, querida amiga. Me encanta saludaros a este grupo de los Taitantos y me encanta reivindicar que permanezca esta reivindicación. Los de los Taitantos tenemos que tener nuestro lugar. Por eso os traía un poquito de la canción Viviré, canción con la que representaba España en el Festival de la OTI y que sigo cantando a día de hoy. Pero efectivamente hay muchas personitas que no, y hay que darles ese lugar. Me uno a los Taitantos. Mucha suerte.